Bienvenidos nuevamente a Renacer Teología Reformada. Mi nombre es Eric Caballero y en este canal estudiamos la palabra de Dios, buscando comprender fielmente lo que las Escrituras enseñan y cómo esas verdades transforman nuestra vida delante de Dios. En el episodio anterior estudiamos Romanos capítulo 1, donde el apóstol Pablo expone la condición de la humanidad que vive apartada de Dios. Vimos cómo los hombres, habiendo conocido algo de Dios por medio de la creación, decidieron suprimir la verdad y entregarse a toda clase de idolatría, corrupción moral y rebeldía contra su Creador. Pero ahora en Romanos capítulo 2, Pablo dirige su atención hacia otro tipo de persona, aquellas que juzgan a los demás, aquellos que al ver el pecado del mundo pueden sentirse moralmente superiores o pensar que están fuera del problema. Aquí Pablo presenta una verdad profundamente confrontadora. El hecho de juzgar a otros no nos hace inocentes delante de Dios. El juicio de Dios es justo, imparcial y está basado en la verdad. Nadie escapa de su evaluación perfecta. En este capítulo veremos cómo Pablo comienza a derribar la falsa seguridad moral y religiosa, mostrando que tanto judíos como gentiles están bajo el mismo estándar de justicia divina. Así que te invito a abrir tu Biblia y acompañarme en esta enseñanza de Romanos capítulo 2. El capítulo 2 de la Epístola a los Romanos continúa el argumento que Pablo comenzó en el capítulo anterior. Después de demostrar en Romanos 1 que el mundo gentil está bajo la ira de Dios debido a su rechazo de la revelación divina y su caída en idolatría y corrupción moral, Pablo dirige ahora su atención a otro grupo que podría sentirse moral o religiosamente superior, aquellos que juzgan a otros mientras practican las mismas cosas. En el contexto histórico de la iglesia en Roma, este grupo incluía principalmente a judíos que confiaban en su posesión de la ley y en su identidad religiosa como base de su relación con Dios. Romanos 2 cumple una función crucial dentro del argumento general de la carta, demostrar que no solo los gentiles sino también los judíos religiosos están bajo el juicio justo de Dios. Si el capítulo 1 expone la corrupción evidente del mundo pagano, el capítulo 2 desenmascara la hipocresía del moralista religioso. El propósito de Pablo es derribar toda forma de confianza humana, ya sea en la moralidad, en la religión o en los privilegios espirituales, para preparar el terreno para la doctrina central de la justificación por la fe que se desarrollará plenamente más adelante en la carta. En el siglo I, el pueblo judío se veía a sí mismo como poseedor de un privilegio especial ante Dios debido al pacto, la ley mosaica y las promesas hechas a Israel. Este sentido de identidad espiritual podía fácilmente convertirse en una confianza indebida, en la pertenencia étnica o en la observancia externa de la ley. Muchos judíos consideraban a los gentiles como moral o espiritualmente inferiores, especialmente debido a las prácticas idólatras y la corrupción descritas por Pablo en Romanos capítulo 1. Sin embargo, el argumento de Pablo busca desmontar esta seguridad religiosa. Aunque los judíos tenían una ventaja histórica al recibir la revelación especial de Dios, ese privilegio no los eximía del juicio divino. De hecho, su responsabilidad era mayor precisamente porque conocían la ley. Este trasfondo resalta una verdad teológica y fundamental. Los privilegios religiosos no garantizan la salvación. La posesión de la ley, la pertenencia a una comunidad religiosa o la participación en ritos externos no justifican al pecador delante de Dios. El capítulo 2 forma parte de una sección más amplia del argumento de Pablo que se extiende desde Romanos capítulo 1 versículos 18 hasta Romanos capítulo 3 versículo 20. En esta sección, Pablo busca demostrar que toda la humanidad está bajo pecado. La progresión del argumento puede entenderse de la siguiente manera. En Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, Pablo expone la culpa del mundo gentil. En Romanos capítulo 2, muestra la culpabilidad del moralista y del judío religioso. Y en Romanos capítulo 3, culmina afirmando que tanto judíos como gentiles están bajo pecado. Por lo tanto, Romanos capítulo 2 no debe interpretarse como una enseñanza sobre cómo alcanzar justicia mediante la obediencia perfecta a la ley, sino como una exposición del estándar perfecto de Dios que revela la incapacidad humana para cumplirlo. Pablo utiliza el principio del juicio según las obras, no para enseñar salvación por obras, sino para demostrar que todos fallan ante ese estándar y por lo tanto necesitan la gracia del Evangelio. El justo juicio de Dios, versículo 1 al 16.
capítulo 2. El capítulo 2 de la epístola a los romanos continúa el argumento iniciado por Pablo en el capítulo anterior, donde demostró que el mundo gentil vive bajo la ira de Dios debido a su rechazo de la revelación divina. Sin embargo, Pablo ahora dirige su atención hacia otro tipo de persona, el moralista religioso que, aunque condena el pecado de otros, no reconoce su propia culpabilidad. El propósito de este capítulo es mostrar que la condenación divina no se limita a los pecadores evidentes descritos en Romanos 1, sino que también alcanza a aquellos que confían en su moralidad o en sus privilegios religiosos. Romanos 2 revela la universalidad del pecado humano y la absoluta imparcialidad del juicio de Dios, desmontando toda confianza en la justicia propia. Pablo comienza señalando una contradicción fundamental del ser humano que juzga a otros mientras practica las mismas cosas. El acto de juzgar al prójimo no es en sí mismo condenado, sino la hipocresía del corazón humano que pretende colocarse en una posición de superioridad moral. Según el apóstol, quien condena el pecado en otro mientras lo comete demuestra que reconoce el estándar moral de Dios, pero al mismo tiempo evidencia su incapacidad para cumplirlo. Este punto es crucial porque confirma que el problema humano no es falta de conocimiento moral, sino corrupción interior. La ley de Dios puede ser reconocida intelectualmente, pero la naturaleza caída del ser humano impide que pueda obedecerla perfectamente. Pablo continúa afirmando que el juicio de Dios es conforme a la verdad. Esto significa que Dios no juzga según apariencias externas ni según la reputación religiosa de una persona, sino según la realidad de su vida. Los seres humanos pueden engañarse a sí mismos o impresionar a otros con su religiosidad, pero el juicio divino penetra hasta lo más profundo del corazón. En este punto el apóstol introduce una advertencia solemne. Quienes presumen de la ciencia y la bondad de Dios, interpretándose como señal de aprobación divina, en realidad están acumulando ira para el día del juicio. La paciencia de Dios no debe confundirse con indiferencia. Su propósito es conducir al arrepentimiento. Sin embargo, cuando el ser humano endurece su corazón y rechaza esa gracia paciente, su culpa aumenta. En este contexto, Pablo afirma que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Esta afirmación no contradice la doctrina de la justificación por la fe, sino que establece el principio de la justicia divina. El juicio según las obras revela el estándar perfecto de Dios. Aquellos que perseveran en hacer el bien buscando gloria, honra e inmortalidad recibirán vida eterna, mientras que los que persisten en la injusticia recibirán ira y tribulación. Este principio no enseña que la salvación pueda obtenerse mediante obras humanas, sino que demuestra que si la justicia dependiera del cumplimiento perfecto de la ley, nadie podría alcanzarla. El propósito del argumento es revelar la insuficiencia del moralismo humano y la necesidad de una justicia que provenga de Dios. Pablo enfatiza que este juicio divino es completamente imparcial. Tanto judíos como gentiles serán juzgados según la luz que ha recibido. Los gentiles que no poseen la ley escrita serán juzgados sin la ley, y los judíos que sí la poseen serán juzgados por ella. La posesión de la ley no constituye una ventaja salvadora, sino va acompañada de obediencia perfecta. De hecho, tener mayor revelación implica mayor responsabilidad. En la lógica del argumento de Pablo, el privilegio religioso se convierte en una carga más pesada en el juicio cuando no se acompaña de fidelidad verdadera. Para reforzar este punto, el apóstol explica que no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley. Esta afirmación expone el estándar divino sin rebajarlo. La ley exige obediencia completa, no simple conocimiento. Este pasaje subraya que ningún ser humano puede justificarse mediante la ley, porque nadie la cumple perfectamente. La ley revela la voluntad santa de Dios, pero también expone la incapacidad del hombre caído. Pablo añade que incluso los gentiles que no poseen la ley mosaica muestran que la obra de la ley está escrita en sus corazones. Su conciencia actúa como testigo, acusándolos o defendiéndolos según sus acciones. Esta idea corresponde a la doctrina de la ley moral natural. Dios ha inscrito en la conciencia humana una percepción básica del bien y del mal. Sin embargo, esta conciencia no salva, simplemente confirma la responsabilidad moral del ser humano delante de Dios.
En el día final, Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Cristo, revelando la realidad interior que muchas veces permanece oculta ante los ojos humanos. Los judíos y la ley, versículos 17 al 29. En la segunda mitad del capítulo, Pablo dirige su atención específicamente al judío que confía en su identidad religiosa. Este individuo se considera guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas y maestro de los ignorantes que posee la ley de Dios. Sin embargo, Pablo expone la inconsistencia de tal confianza preguntando, ¿cómo puede alguien enseñar a otros y no enseñarse a sí mismo? El que predica contra el robo, roba. El que condena el adulterio, adultera. Y el que aborrece los ídolos, comete sacrilegio. El resultado de esta hipocresía es grave. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles debido al comportamiento del pueblo que afirma representarlo. El argumento alcanza su punto culminante cuando Pablo aborda el tema de la circuncisión, uno de los signos centrales de la identidad judía. La circuncisión tenía significado dentro del pacto, pero solo si iba acompañada de obediencia real. Si el que posee la señal externa viola la ley, esa señal pierde su valor. Por el contrario, si alguien que no posee la circuncisión cumple la justicia de la ley, su obediencia revela una realidad espiritual más profunda que el mérito ritual externo. Finalmente, Pablo redefine la verdadera identidad del pueblo de Dios. Ser judío no consiste simplemente en pertenecer a una nación o en poseer una marca física en el cuerpo. El verdadero judío es aquel que lo es interiormente, y la verdadera circuncisión es la del corazón, realizada por el Espíritu y no por la letra. Esta afirmación anticipa una verdad central de la teología del Nuevo Testamento. La pertenencia al pueblo de Dios depende de una obra interna de transformación espiritual, no de señales externas. Esta conclusión apunta hacia la doctrina de la regeneración. El ser humano no puede cambiar su corazón por sí mismo, solo el Espíritu de Dios puede producir esa renovación interior. Así, Romanos capítulo 2 destruye la confianza en la moralidad, en el conocimiento religioso y en los ritos externos como medios de justificación. Su propósito es conducir al lector a reconocer que incluso la religión más rigurosa no puede salvar al pecador. De esta manera, el capítulo prepara el terreno para la declaración decisiva que aparecerá más adelante en la epístola. Tanto judíos como gentiles están bajo pecado y necesitan la justicia de Dios que provee gratuitamente en el Evangelio. Romanos capítulo 2, por lo tanto, no ofrece un camino alternativo hacia la salvación, sino que muestra que ningún ser humano puede justificarse a sí mismo. La única esperanza es una justicia que venga de Dios y que sea recibida por la fe. Hemos llegado al final de nuestra enseñanza de Romanos capítulo 2. En este capítulo el apóstol Pablo nos confronta con una verdad muy seria. No basta con conocer la ley de Dios, ni con tener una apariencia de religiosidad externa. Dios no juzga solamente lo visible, sino el corazón. Su juicio es justo, imparcial y basado en la verdad. Pablo nos muestra que tanto el que juzga como el que vive abiertamente en pecado están bajo el mismo estándar de justicia divina. La verdadera obediencia a Dios no es simplemente externa, sino una obra que comienza en el corazón. Pero la argumentación de Pablo continúa desarrollándose. Romanos capítulo 3 veremos una de las preguntas más importantes que surge después de lo que Pablo ha dicho hasta ahora. Entonces, ¿cuál es la ventaja del pueblo judío? ¿Y cuál es la condición real de toda la humanidad delante de Dios? En el próximo episodio veremos cómo Pablo llega a una conclusión impactante. Tanto judíos como gentiles están bajo pecado, preparando el camino para comprender aún más profundamente la necesidad del Evangelio. Si esta enseñanza fue de bendición para ti, te invito a compartir este video con otras personas para que también puedan estudiar la palabra de Dios. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte los siguientes estudios de la serie de Romanos. Nos vemos en el próximo episodio.